Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a UNED, al Centro Asociado de Úbeda, a la universidad más grande de Europa, como yo suelo decir habitualmente, y a vuestra casa, que es esta, en donde, aparte de nuestra actividad académica, tenemos una amplia oferta de extensión universitaria, en donde tenemos un compromiso muy grande con la narrativa en general. Nuestra aula de literatura, numerosas publicaciones que se van presentando en esta sede y, en definitiva, conferencias, charlas con autores. Tenemos, digamos, una gran conexión con lo que es la literatura y, en este caso, con la narrativa y con los cuentos. Y llevamos muchos años colaborando en el Festival de Cuentos de Úbeda. Úbeda se cuenta y, concretamente ahora, desde hace muy poquito tiempo, también con ese ciclo sobre la narración oral. Y qué mejor sitio que la UNED, que una universidad, para proyectar digamos, esa narrativa y esa forma de contar historias tan interesante, tan extremadamente atractiva como es la narrativa de los cuentos. Y hoy contamos con José Campanari, que ha venido desde Argentina, nada menos, aquí a Úbeda, y nos va a contar muchas historias. Yo simplemente quiero agradecer a la Asociación Malión, a todos ustedes por haber venido, a Javier Gordillo en especial, por esta iniciativa que ya cuenta 25 años y yo creo que larga vida al Festival de Cuentos, y contáis con la UNED para lo que haga falta. A la Asociación Malión. Y a la Asociación Malión, por supuesto. Bueno, pues, gracias, Vicente, por todo el apoyo que nos estáis dando. Pues nada, esta persona que tengo a mi izquierda, José Campanari, pero muchas veces Facebook no tiene, y seguramente ese nombre se nos quedó, como él lo llamó, su amigo, Campa, un no alfabeto de Campa. Es contador de historias, actor, director teatral, formador también de narradores. Y en el 2013, digo este dato porque puse interesante y me gusta mucho el título, publicó su primer libro de teoría. La teoría forma parte no solamente de la narración, y actividad además que sigue haciendo actualmente, que es escribir sobre la historia. Y el título de ese libro era El anfitrión, el cocinero y el arte de contar historias. O sea que muy relacionado con el tema que nos trae. Lleva 25 años que vino de Argentina. O sea, que si no lo hubiera podido traer, ¿sabes? Afortunadamente vive por Galicia, ha estado en Santiago un tiempo y ya está en Lugo. Por lo cual, si no, no sé qué le hubiera pasado. Pero alguna vez tuvo que venir de Argentina, ¿no? 25 años lleva con nosotros, ¿no? Y bueno, él, digamos que el festival le debe muchísimo de las personas que han sido realmente los que han podido hacer posible que este proyecto tenga la evolución que tiene, sobre todo en los años difíciles, en años muy difíciles, donde realmente venían por estar aquí, ofrecer su trabajo, su arte y disfrutar de la palabra, ¿no? Entonces son muchas las cosas. Y por los ochillos. Y por los chillos. Bueno, y los chocolates también. Y por los chillos. Entonces, él cuando ha estado aquí, yo creo que hay escenas que las tenemos grabadas, él también. Bueno, pero no las tenemos grabadas en un soporte, pero aprovecho para decir que si alguien tuviera alguna foto o algún vídeo de cuando contó el cuento en la calle Luna y Sol, ese fue un momento mágico de este festival. Si alguien lo tiene, por favor, que se ponga en contacto con la organización, que nos va a llevar, que también está deseando saber qué pasó. Hay también otro momento que yo me he acordado un poco haciendo memoria, y es la bajada de la escalera de la Casa de las Torres, cantando a los Gardel un tangazo. En la última tocada que se hace en la Casa de las Torres para terminar el festival, ¿no? Y tantas otras cosas. Él nos ha acercado a Chacarita como si fuera un barrio más de Úbeda, porque siempre nos ha hablado de él, de su familia, ¿no? De sus abuelos, los que tengan. No tenemos 2, 4 en uno, tienen un montón. Y tanto es así que tenemos tanto cariño y tanto hecho que nos nombramos socio de honor en el año 2012. No cualquier socio de honor de esta asociación, de este festival, en 2012. Y bueno, siempre quiero acabar, voy a leer una parte, no, antes de decir que en el 2015 se sometió a una dieta baja en sal y de grasa, que por eso tiene ese cuerpazo, ¿no? La dieta es lo que tiene. Y bueno, esa dieta transforma su cuerpo, pero evidentemente deja intacta su mirada.
deja intacto su arte, contar su voz, su movimiento cautivador de brazo y mano, que yo creo que tiene mucho que ver su pasión por el ganchillo y por pintar, para mover tan característico. Y pues actualmente pues, bueno, sigue pintando con palabras las cosas que se le vienen al alma o a la cabeza, como un rico helado de esos que manchan la camiseta y dibujan una sonrisa. Con nosotros, José Campanari Campa. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo habitualmente empiezo estas cosas diciendo quién soy, pero como se lo dijo Javier, lo voy a repetir. Mi nombre es José Campanari, nací en Buenos Aires, en un barrio que se llama Chacarita, que es un barrio muy conocido en Buenos Aires, claro, porque ahí está el cementerio y todos algún día van. Incluso hay gente que se emociona y se queda. Nací el 1 de septiembre de 1959. Soy del horóscopo de Virgo, por nacer el 1 de septiembre. Y por nacer en el 59 soy cerdo del horóscopo chino. Todas las personas que nacieron en el 59 o 12 años antes o 12 después o 24, 36, cualquier múltiplo de 12 que suméis o restéis a 59 y coincida con el año de su nacimiento, también son cerdos o cerdas. Aquí espero porque hay gente que saca la cuenta, ¿no? Y cuando alguien descubre así de sopetón un martes por la tarde-noche que es cerdo o cerda, se le empieza a agudizar la punta de las orejas, se le aplana la nariz, se le enrojecen las mejillas y cuando yo veo esta transformación me siento menos solo en la cerdez. Soy el menor de 5 hermanos, el nieto número 43 de mis 6 abuelos. Bueno, para ser exactos, 2 abuelos y 4 abuelas. O sea, la combinación la dejo a criterio de cada uno. Y a pesar que a mí nunca me contaron historias, en algún momento de mi vida me encontré con este oficio. Cuando me invitaron a venir, una vez más por aquí, porque estos años estaba un poco remolón y cada tanto había un intento, pero luego remoloneaba. Bueno, en los 25 años había que venir. Y por otro lado, era para una cosa culta, ¿no? Una conferencia en la UNED. No para contar en una plaza ahí a las 12 del mediodía con el sol dándote en la cabeza. La dije, bueno, para una cosa seria voy. Yo porque soy muy de cosas serias, claro. Desde pequeñito, desde toda la vida. Cuando nací ya, ¿no? Era así como, ¡ay, qué serio este niño!, ¿no? Decían las enfermeras. Cuando yo nací, te ponían en una habitación que había un montón de cunitas transparentes, ¿no? Y ahí nos metían a todos los que acabábamos de nacer y la gente miraba, ¿no? Deseando que tú fueras
o sea, que el más bonito o bonita del grupo fuera quien le no solía suceder porque solo había uno que había nacido bien por cesárea y que no tenía manchurrones ni aplastamientos, el resto éramos todos horribles, todos miraban al más bonito o bonita y el resto estábamos ahí esperando que alguien nos cogiera y nos llevara a su casa, que terminaba siendo la nuestra. Bueno, ya saben cómo es. No sé por qué me metí con esto, porque no estaba dentro del plan de la charla. En realidad el plan de la charla era empezar por el título de la charla, ¿no? Lo de contar por contar. Si lo traducimos a la manera popular de decir, hola, pasa, con confianza, a la manera habitual de decirlo de hablar por hablar, ¿no? Que es como cuando no tienes nada que decir, ¿no? Sería contar por contar, ¿no? Así como, ¿para qué? Pero no. Porque a pesar de que yo lo mando mal y lo ponen peor en la grafía, el primer contar, que es todo en minúscula, es contar, como aparece en el diccionario, ¿no? Entonces yo aquí tengo mi hojita, porque memoria poca. La RAE dice que contar es referir un suceso verdadero o fabuloso y acompaña esta definición con algunos sinónimos como narrar, relatar, detallar, expresar, platicar. Este es el primer contar. Bueno, también dice otras cosas la RAE, lo de contar con los dedos, lo de sumar, bueno, pero yo me quedo con esto, que es lo que nos... El otro contar, que es el contar con mayúsculas, es el arte de contar, al que nos dedicamos mucha de la gente que venimos por aquí para el Festival de Úbeda se cuenta. Y aquí ya entra un encuentro entre almas, un encuentro con las historias, un momento mágico, bueno, cada uno lo define de alguna manera. Con el tiempo, porque cuando te pisan al comienzo, no sabes qué decir. Yo me acuerdo perfectamente de mi primer viaje a Colombia. Claro, yo contaba en Buenos Aires, éramos poca la gente que contábamos en bares o centros culturales barriales, no venía mucha prensa ni nos llamaban demasiado de medios para ver qué hacíamos. Solían venir nuestros amigos y familiares y algún desconocido cada tanto a vernos. Pero cuando fui a Colombia por primera vez, a Buga en el 95, yo llevaba 5 años contando, me encontré por primera vez con la entrevista. Te sientes importante, o sea, por primera vez te hacen una entrevista, que te preguntan cosas. Claro, tú no vas preparado, porque ni reflexionaste demasiado ni te han hecho muchas entrevistas. Pero claro, un festival en Buga, una ciudad caleña pequeña, que pasan pocas cosas, un festival, todos los medios a por ti. Y así entrevistas de página completa con fotos, en la radio, en la televisión, una cosa impresionante. Y la primera pregunta que te suelen hacer es ¿cómo empezaste en esto de contar? Y yo empecé, como muchas otras cosas en mi vida, por la puerta de atrás, por la cocina, por esa puerta que dicen, usted trae la verdura, va a estar por... ¿no? Tú quieres entrar al restaurante, pero no, como vienes con el cajón de verduras, te mandan por la... Y digo que entré por la puerta de atrás o por la cocina, porque yo en ese momento me dedicaba a la danza, a la expresión corporal, al teatro gestual. Y una gente que se dedicaba a esto de contar historias me llamó para entrenar esto del gesto y del movimiento. Yo decía, ¿para qué? Si con que hablen, ¿no? Que hablen bien, que junten una palabra con la otra y armen la frase. Una frase lleva a la otra, se va armando la historia y colorín colorado, ¿no? ¿Para qué? El gesto. Así que, si bien entré por la cocina, me fui al comedor, porque para poder saber qué hacer, cómo presentar los platos, tenía que ver cómo llegaban a la mesa. Y ahí me fui al comedor a mirar, a ver cómo... Porque en realidad lo que ellas pretendían, porque eran las mujeres, era que yo
me metiera en el mundo del emplatado, digamos, ¿no? La historia se la sabían, pero ¿cómo la presentas? ¿Qué haces? ¿Qué haces con las manos? ¿No? Es ese bendito conflicto que tiene la gente cuando habla en público de qué hacer con las manos, como si cuando habla habitualmente, que también habla en público, porque si no habla sola, no se plantea qué hacer con las manos, pero basta que te pongan un público delante a conciencia para que te preocupes por qué hacer con las manos. Y entonces, claro, yo ahí me puse, iba un poco a la cocina, un poco al comedor, y así fui aprendiendo cómo era esto de presentar en la mesa un plato completo. Y ahí empecé a tratar de sacar mis conclusiones de qué iba esto del contar. Y con el tiempo me dijeron un día, ¿y por qué no cuentas tú algo? Yo tenía apuntadas ideas, porque yo de ideas nunca estoy falto. Luego no sé cómo concretarlas en algo, ¿no? Pero faltarme no me faltan nunca. Y yo tenía ahí apuntadas unas ideas, unas cositas, unos ejercicios que me hacían hacer en teatro, en escritura. Y escogí un cuento, que no les voy a contar ahora, que es un asalto al banco con un secador de pelos. Dije, vale, cuento esto, total, 3-4 minutos me llevará. Tuve unos 20 minutos contando aquella historia y la verdad que me gustó. Entonces ya me quedé no solo mirando desde fuera, viendo cómo emplatar o cómo comer, sino también me metí a cocinar. Y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy pasando de un lado al otro todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora estoy un poco... Otra pregunta que recuerdo siempre, y hablando de preguntas, les voy a proponer algo. Si alguien se trae alguna pregunta de su casa, porque a veces uno está en su casa y dice, mira, ya que voy ahí le voy a preguntar tal cosa, aunque no me conozca, ¿no? Y se le voy a preguntar tal cosa, porque me la pueden hacer en cualquier momento. Levantan la mano, yo les pregunto, me hacen la pregunta. Otra pregunta que me acuerdo de toda la vida es la de ¿qué quieres hacer de mayor? ¿No? Que me la solían hacer las amigas de mi madre y mis tías cuando venían de visita. Tú ibas corriendo para darles un beso porque era obligatorio, no porque te apeteciera. Y ahí estiraban la mano, ¿no? Y mientras te apretaban con estos dos dedos la mejilla, izquierda o derecha, según fuera zurdo o diestra la tía o la... Le decían, ¡ay, qué grande que está! ¡Qué gordito! Yo siempre fui un poco gordito, ¿no? Ahora apenas, ¡qué gordito! ¿Qué va a hacer cuando sea grande este nene? Y uno improvisaba los oficios de la familia, ¿no? Cocinero, sastre, tendero. Y entonces esto agravaba la situación, porque estiraban la otra mano sobre la otra mejilla y haciendo la misma presión o mayor que la anterior, decían, ¡ay, qué bonito! Siguiendo la herencia familiar. Pero si a uno se le ocurría decir un oficio que se saliera del entorno familiar, en lugar de mejorar la cosa, la empeoraba. Porque yo, por ejemplo, tenía un remolino aquí, ¿no? No sé si aquí se usa también cuando eres pequeño, que te cortan el pelo así, te queda aquí unos pelos que no saben nunca para dónde tirarlos, ¿no? Entonces, cuando yo inventaba un oficio que no fuera de familia, me cogían de remolino después de zamarrear con la cabeza, y decían, ¡ay, qué creativo el niño! Y yo sentía como que me elevaba, ¿no? Desde la fuerza. Pero bueno, eso no viene al caso, ¿no? Estábamos con lo de contar. Pues yo soy una persona un poco dispersa y con eso de la pregunta me vino a la cabeza lo de la pregunta de... Y otra pregunta que te suelen hacer en las entrevistas, porque luego te das cuenta con el paso del tiempo y las entrevistas, que tampoco que sean muchísimas, pero bueno, alguna cada tanto hay, es que más o menos de una manera u otra te preguntan casi siempre lo mismo. Y otra de las preguntas que suelen hacerte es, ¿qué es más importante? ¿La historia o la manera de contar? Por suerte, existe la película Big Fish. No sé si alguno de vosotros la vio. Yo la veo cada 2x3, es más, la veo cuando hago formación de narradores, la veo con los narradores, todo, ¿no? La veo, la analizo, la estudio, porque es como
como un manual de lo que se debe hacer para contar. Y en una de las escenas, bueno, hacia grandes rasgos, la película va de un señor que tiene un hijo, está casado, el señor y el hijo también está casado, cada uno con... porque si no, no se entiende la idea, ¿no? Hay un señor que está casado y tiene un hijo que le cuenta a su hijo las historias de su vida, digamos que a lo Tim Burton, ¿no? Que es como yo lo he visto. Yo sé que está basado en un libro, esta película, pero así con un poco de... como de más, digamos, ¿no? Que era un hombre alto, es un gigante, ¿no? Que eran unas mellizas, son siamesas, que era un enano, ¿no? O sea, por hacerme entender un poco. Hay una historia que al hijo de este hombre con el tiempo le va volviendo como loco, que es la de lo que sucedió el día que nació el hijo, ¿no? Que él estaba tratando de pescar un gran pez y que lo pescó, bueno, en realidad lo pescó pero lo dejó ir con la alianza. Esto se le ocurre al hombre este, a Edward, contarlo en plena boda de su hijo, que se pegó un rebote que ni te cuento. Y ahí se distancian, y cuando el padre está ya en las últimas, el hijo y la mujer del hijo, que está embarazada de 7 meses, van a visitarlo. Y ahí el hijo trata de averiguar qué hay de verdad en esto que su padre le cuenta. Y ahí tienen varias conversaciones. Una de ellas yo las tengo apuntadas, porque si no estoy 3 horas aquí y me conozco, y es verdad, y los que me conocen saben que... hay una parte, están en el hospital, y el hijo le dice, no, en realidad no tengo idea de quién eres, porque jamás me has dicho nada real. Y él le contesta, te he dicho siempre cosas reales, es lo que hago, cuento historias. Por eso le decía la variedad entre la información que nos da la RAE y lo que significa este segundo contar, porque la RAE, si se fijan, dice que contar es referir un suceso verdadero o fabuloso, y contar es no saber dónde está ese límite, cosa que el protagonista de Big Fish sabe perfectamente. Y otra cosa que sucede con esto de que es más importante contar la historia que se cuenta o cómo se cuenta, aparece otro momento de esta película donde está la nuera en el hospital con él y dice, tengo una foto de la boda de mi padre y usted. Si usted nunca me mostró fotos de su boda. Dice, no, es que tuvimos una boda muy rara porque en realidad mi mujer se iba a casar con otro hombre y luego se casó conmigo justamente el día que se iba a casar con otro hombre y luego vino la guerra y yo me fui con la guerra y no estuve ausente. Entonces la nuera dice, no lo sabía, Willy nunca me lo contó. Dice, menos mal, te lo hubiera contado sin ningún sazón, solo los hechos. Si contamos solo los hechos, no tiene ningún sentido. Lo particular de este oficio de contar no es lo que contamos, sino todos los sabores que eso que contamos encierra. Para esto mi tía Nelly. Mi tía Nelly, yo la verdad que siempre dije que a mí no me habían contado, ¿no? Yo descubrí que mi tía Nelly desde muy pequeño me contaba historias cuando, viviendo ya en España, mi tía Nelly, fui al pueblo de mi abuelo, o sea, de su padre, y volví de aquel pueblo absolutamente emocionado y dije, me voy a un locutorio con tranquilidad, porque en aquel tiempo todavía no había demasiados móviles, ni WhatsApp, ni cosas por el estilo, y todo era por cartas escritas y por llamadas telefónicas en locutorios. Me voy a un locutorio
tranquilo que hay en Santiago. La llamo a la tía Nelly, que sé que esa es muy de hablar, pero la voy a dejar muda porque le voy a contar cómo es el pueblo de su padre, o sea, de mi abuela. Me tuvo media hora el teléfono, contándome ella, que nunca había visto el pueblo de su padre, cómo era ese pueblo que yo acababa de ver, según la versión que tenía de lo que le había contado su padre. Como yo soy de una familia de inmigrantes de olvido, de estos que tratan de no contar nada de lo que sucedió antes de llegar a Argentina, yo no sabía que tenían información. Bueno, que mi tía Nelly tenía información. Bueno, que mi tía Nelly hacía lo de siempre, contar las cosas a su manera. En el 2018 fui a Argentina con una amiga, Patricia Picasso, una narradora también. Y siempre que voy con alguien de aquí, o sea, de aquí me refiero de este lado del océano, a Buenos Aires, hay dos visitas fundamentales. Una, ir al barrio de Chacarita y al barrio de Villa Urquiza, que es el de al lado de Chacarita, y la otra, ir a visitar a la tía Nelly, cosa que ya no es posible porque dejó de vivir en Buenos Aires. Y entonces fuimos a la comida con la tía Nelly. Al acabar la comida, la tía Nelly tenía espectadora nueva, sacó una caja de fotos y recortes, desparramó por encima de la mesa y estuvo como 3 horas contándonos tantas cosas de su adolescencia, de su juventud, como de la mía. Porque tenía recortes de periódicos, de cosas que se había hecho, programas de teatro míos. Y ahí descubrí también que mi tía Yoli, la hermana de mi tía Nelly, había querido ser actriz y había estado en un grupo de teatro aficionado en su adolescencia. Y lo vi ahí en un programa, fíjate tú por dónde, que mi abuelo había sido el fundador, junto con otros vecinos, de una biblioteca popular de su barrio, que es una cosa que se usa mucho en Argentina, las bibliotecas populares que organizan los vecinos en distintos barrios o ciudades. Y ahí me fui enterando de un montón de cosas, pero lo más importante fue que en algún momento, sabiendo mi tía Nelly que tanto Patricia como yo nos dedicamos a este oficio, nos miró y nos dijo que para contar algo hay que tener los hechos bien sabidos, pero que lo importante son los detalles. Y yo, que siempre fui criticado como narrador, porque a veces me disperso un poco en los detalles, dije, claro, la tía Nelly que te contaba todo con lujo de detalles toda la vida. La tía Nelly, que fue la persona que a mí me presentó el cine. ¿Sí? Mi tía Nelly es la tía soltera hasta que se casó, pero cuando se casó yo ya tenía como 11 o 12 años. Y los sábados por la tarde, no todos, pero algunos, cuando estaba sola, yo también estaba solo, yo soy el menor de 5 hermanos, y los sábados a la tarde solía quedarme solo con mi madre en casa, porque mis hermanos eran más mayores y tenían sus planes. Mi padre tenía una tienda a la vuelta de casa y se iba a hacer la contabilidad de la semana, y ahí nos quedábamos, mi madre y yo, toda para mí. Cuando la tienes repartida con 4 hermanos más, encima mayores, que hacen trastadas mayores que tú, pisas un regaño cada tanto, ¿no? 1 por semana, 2 por semana en el mejor de los casos. Cuando estás todo el sábado solo con tu madre, todo cae sobre ti. Lo haya hecho quien lo haya hecho. Haya dejado ahí las zapatillas tú o tu hermano, ¿no? Porque siempre es esto de... Claro, yo rogaba, cuando me quedaba solo con mi madre, que llamara a la tía Nelly. Porque sabía perfectamente que si llamaba a la tía Nelly era para llevarme al cine. Y si me llevaba al cine me liberaba por un rato de mi madre. Bueno, alguna vez cada tanto, mi madre me llevaba al centro a ver títeres. A mi madre le encantaban los títeres. Y venía una compañía portuguesa que nunca supe con el tiempo si era portuguesa porque venían de Portugal, o si era portuguesa porque eran los portugueses que vivían en Argentina, o eran portugueses por darse aires de ser extranjeros,
que tenía unas marionetas de la altura como de las personas. A mí me encantaba, pero bueno, no viene al cuento. Yo, estando ahí con mi madre los sábados por la tarde, rogaba que viniera la vecina a golpear la puerta de mi casa y decir, doña Elsa era mi madre. Dice, llama a su hermana. Entonces, se llama a la hermana, que llame la tía Nelly, porque tenía más hermanas mi madre. Y cuando veía que era la tía Nelly, me daba una emoción, porque sabía que íbamos a ir al cine 25 de mayo, en el barrio de Villa Urquiza, el barrio vecino al barrio de Chacarita. Entonces me vestía de domingo, aunque fuera sábado, porque la ropa de salir era la ropa de domingo, que te la ponías cualquier día de la semana, que no fuera domingo si había que salir o ir al médico, generalmente más para ir al médico que para salir. Mi ropa de domingo era invierno aquel día, ¿no? Y mi ropa de domingo era un pantalón corto gris de franela, corto para el verano, de franela para el invierno, gris para que sirviera luego para el uniforme de la escuela, una camisa celeste de manga larga para el invierno, remangada para el verano, celeste para que sirviera para el uniforme de la escuela, un jersey de chaleco así sin mangas, tejido, que solía quedarme a mi talla, porque lo tejían para mí, destejiendo todos los jerseys de mis hermanos que le iban quedando pequeños. Un jersey encima, un cardigan, uno de estos abotonados, que me quedaba como me quedaba, porque así sí lo heredaba y no lo destejían porque era más difícil hacerle los ojales. Unos calcetines azul, la chaqueta y el tal azul, para que sirvieran luego para el colegio. Unos zapatos negros abotinados, recién lustrados, porque los sábados por la mañana se lustraban, porque eran los que usaba para el colegio, que se iban ensuciando durante la semana, y los lustrabas el sábado, pero si el domingo tenías que ponértelos para salir o para ir a misa, y para que el lunes estuvieran lustrados. Unas medias hasta aquí, marrones, para que sirvieran para el uniforme de colegio. Bueno, los curas nunca fueron muy... Yo creo que eran daltónicos, ¿no? Porque eran zapatos negros, calcetín hasta marrón, pantalón gris, camisa celeste, corbata roja. No, había algo que no terminaba como de empastar, ¿no? Si lo mirabas así a lo pronto, decías, algo me llama la atención. A mí lo que me gustaba de los calcetines estos era que generalmente eran bastante nuevos. También eran heredados, ¿no? Pero no eran heredados ya, eran bastante nuevos. Entonces, al ser bastante nuevos, esto apretaba. Y cuando te lo quitabas, quedaban unas rayitas así. Eso decía, me las bajaba y decía, mira, me puso unos, porque los de ir a la escuela, que eran los mismos, pero cuando se estiraban, iban con la goma por encima y esto doblado para que no se viera la goma. Mentira, la goma se caía y se veía y encima se te caía, pero no importa, tú te pasabas así buena parte de la escuela levantando los calcetines, salvo que fuera el día de ponerse el uniforme de gala, que entonces te ponían los calcetines que hacían la chita, de nada. Me puse también un gabán, que es una prenda que a mí me gusta muchísimo, incluso el día de hoy. Se usa poco últimamente. Bueno, hay gabanes, pero hay gabanes muy modernos, ¿no? Yo que soy de familia de sastres y modistas, a mí el gabán me gusta el tradicional, de paño azul, cruzado, con sus botones marineros dorados o plateados, con sus botones aquí más pequeños, pero con el mismo dibujito, con la solapa, que el filo de la solapa te queda a la altura de la costura del hombro. A mí no. Porque como era heredado y tenía que durar varios inviernos, los botones no se veían porque había que cruzarlo más que lo necesario para que se juntaran los botones con tal. Estos tampoco se veían porque había que remangar para que no se te quedaran encerradas las manos. La solapa quedaba en la costura del hombro del que más cerca tuvieras al costado. Pero yo me ponía el gabán, la bufanda de doble vuelta azul para que sirviera tal, el gorro del ala con orejeras, porque en aquella época el invierno hacía mucho frío en Buenos Aires, y los guantes discriminatorios. Sí, tenía unos guantes, que mi madre decía que eran carísimos, que eran discriminatorios porque tenían una casita para estos 4 dedos y otra para el gordito, como diciendo el gordito aparte, ¿no? Y yo que era gordito y me sentía identificado, el gordito sentía como, ¿por qué?
Entonces lo que hacía era meter todos los dedos en la parte de lo... Y esto quedaba ahí como... Y mi madre cuando me veía así me decía, ponte bien, me decía ponete porque es argentina, ponete bien esos guantes. Entonces yo, a mi pesar, me ponía el dedo, ¿no? Le pedía disculpas al dedo, o sea, mi madre, no hasta que un día dije, mira, le voy a poner algodón al dedo, entonces puse algodón adentro del dedo y me puse con todos los... y el algodón no me quedó bien, quedó así como desfasado, ¿no? Como fuera de... Mi madre cuando vio que eso se puso como loca, me llevó al hospital, al médico, al pediatra de toda la vida, que nos conocía muy bien. En cuanto vio mi dedo, le dijo a mi madre que mejor esperara, porque a lo mejor me tenía que hacer doler. Y me hizo entrar. Me dijo, ¿qué hiciste? Dice, ahora grita. Entonces yo grité un poco como para que mi madre pensara que él me estaba acomodando el dedo. Y luego salimos y me dijo, ya está, señora, ya tiene el dedo en su lugar. Y yo salí con el guante puesto, con el dedo en el... y una tristeza en la cara. Pero como me acababan de lastimar moviendo el dedo, la tristeza se comprendía. Yo me vestí así y esperé a mi tía Nelly casi en la puerta de casa. Pasó la tía Nelly, nos fuimos al cine, entramos al cine. El acomodador, que nos conocía, nos dejó entrar. El cine 25 de mayo era un cine-teatro que nunca funcionaba como teatro, pero así se llamaba, que era de estos así con forma de herradura, de varias plantas, que para el cine usaban solo la planta baja, el palco, ¿no? Los palcos eran para el teatro, no había nunca, supongo que porque la pantalla estaba como en la parte frontal del escenario. Y si había teatro, ¿cómo se veía? Si tenía que haberse el teatro en sombras, como el cambio, por eso se usaba solo como cine. Pero a nosotros, a Nelly y a mí, nos gustaba ver la película desde la primera planta al medio, para ver la pantalla en su punto de gravedad, que es exactamente donde se cruzan las dos diagonales del rectángulo que forma la pantalla. Y desde ahí ver todo. Así que el acomodador, que nos conocía, nos dejó subir. Y ahí nos pusimos a ver la película, siguiendo la manera tradicional de calificarla. De codo, de axila o de respaldo. Que nos estaba gustando bastante, te apoyabas con los codos en la barandilla. Que te estaba gustando muchísimo, te colgabas de las axilas. Que te estabas perdiendo el interés, te ibas acomodando en el respaldo. Hasta que incluso llegabas a la peor calificación, que era dejando caer un poco la cabeza y la baba sobre el gabán, porque no había calefacción en el cine. Estábamos viendo una película que mi tía estaba de codos y yo ya estaba de espaldas, tirando a inclinar la cabeza. La película era en blanco y negro, no era tan raro, porque en general las películas eran en blanco y negro cuando yo era pequeño. Pasaban cosas, pero no, más que nada, no era tanto lo que lo pasara, no me interesaba, sino que hablaban en un idioma extraño para mí. Y la única manera de entender lo que decían era leyendo unos cartelitos que pasaban a toda hostia por debajo, que a mí no me daba tiempo a leer. De hecho dije, voy a empezar a leer las palabras más cortas, las junto, y me hago una idea aproximada de lo que están diciendo. Pero acá me quedaban frases como de, la, con... Así que fui perdiendo el interés poco a poco. Y ya estaba por caer la gota sobre la solapa que no daba a nadie, porque no había nadie al lado mío de este lado, este sí que estaba. Cuando de pronto la pantalla se inundó con un telón de terciopelo rojo. Y cuando digo se inundó la pantalla, me refiero a que no se cubrió la pantalla, sino que el telón era de la película. Digo que era rojo, a pesar que la película era en blanco y negro. No porque empezara a hacer la película en color, sino porque se notaba por la caída del terciopelo, que era del bueno. Y el terciopelo del bueno es rojo.
¿Saben los de la UNED? Mira, que ponen el azul rojo, que es del bueno. Porque cuando te venden el terciopelo de ese color como granate, burdeo, claro, no es bueno. Si lo pones así vas a ver que no cae, ¿no? Que se queda así todo. Y las telas tienen que caer cuando son buenas. Es de rojo, es un gris intermedio, digamos, ¿no? Rojo. En el medio de aquello, un foco, la luz de un foco blanco, se notaba porque era blanco, porque el tono de gris del foco era un poco más claro que el color gris del telón, sin desvirtuarse la gama, ¿no? ¿Tú qué sabes de esto? No se desvirtuaba la gama, por lo cual era blanco, porque entonces era rosita, del mismo rojo. Y lo más importante, en ese momento nadie hablaba, desaparecieron las leyendas de abajo, así que yo enderecé la cabeza sin demasiado entusiasmo y seguí mirando. Y ahí vi cómo se empezó a abrir lentamente aquel telón en absoluto silencio. Voy a dar vuelta a la imagen para que vosotros la veáis como yo la veía. Esta es la pantalla. Se va abriendo aquel telón. Y se va dejando ver detrás de aquel telón un micrófono en el medio iluminado por aquel foco. De este lado, un piano blanco en penumbras, como la película en blanco y negro se veía blanco, blanco. Y de este lado, 3 micrófonos a iguales distancias. O sea, quiero decir que la distancia entre el primer micrófono y el segundo era exactamente la misma que entre el segundo y el tercero, siendo, por ende, la distancia total el doble de las distancias anteriormente dichas. De pronto, el foco que iluminaba el centro se fue desplazando sobre el piano. Y entró un señor todo vestido de negro, con un traje de doble coleta atrás, que se dije, este es el pianista. Primero porque fue al piano. Y segundo porque antes de sentarse hizo esto levantando las lengüetas que tenía. Mi hermana Pocha, que era la que estudiaba piano, bueno, las dos estudiaban piano, pero que es la que siguió estudiando piano después que lo dejó mi otra hermana, para practicar tenía, que lo había hecho mi padre con papel de estraza, un teclado dibujado que pegaban en la mesa de la cocina cuando no estábamos comiendo para practicar las escalas sin hacer ruido. Bueno, sin hacer ruido y porque no teníamos piano. Antes de hacer aquello, mi hermana hacía esto con las muñecas para calentar. Yo dije, mira este hombre qué inteligente, para no hacer esto que es tan desagradable. Yo creo que mi hermana, pero si no, tú... Él se pone, entonces hace esto y nadie le ve, ¿no? Efectivamente hizo esto y se puso a tocar. El foco fue abandonándolo mientras se le iluminó uno que supongo que era azul claro porque era otra tonalidad de gris. Y aquel foco fue desplazándose hacia los micrófonos y vimos a 3 mujeres entrando por ahí con unos vestidos sirena de escote... palabra de honor, me salía príncipe de honor, unos guantes largos hasta aquí, carísimos seguramente, porque tenían una casa para cada dedo, unos zapatos con unos tacones de este tipo y un mechón de pelo tapándole el ojo izquierdo, por suerte, porque como venían de ahí pudieron ver los micrófonos. Si le hubieran tapado el ojo derecho, hubieran seguido de largo y en el peor de los casos se hubieran chocado con el piano. Se detuvieron donde los micrófonos, cada uno en el suyo, se fueron iluminando por unos focos que iluminaban fuerte, empezaron a cantar al sol del piano sin que se les tradujera nada, levantando los brazos para que le viéramos los guantes que eran carísimos, y mientras el foco fue iluminando nuevamente el micrófono del medio y entró por el otro lateral un señor todo vestido de blanco con una cuajarita roja del mismo tono de gris que el telón, los labios pintados de blanco y el rostro todo negro, que llegó al micrófono central y empezó a cantar con una voz oscura y profunda. A estas alturas, yo estaba en la máxima calificación que nunca le habíamos dado a una película, de ombligo.
Ya no me alcanzaba lo de las axilas. Estaba ahí desparramado sobre la bandiza con el ombligo. Mi tía que me tenía del cuello de la camisa, no por miedo a que me cayera, sino porque al estar el ombligo no podía ver la pantalla y estaba claro que me estaba interesando mucho. Entonces ella me tiraba por arriba para que yo pudiera ver. Y justo cuando estaba terminando aquella canción que estaba cantando y las chicas levantaban los brazos y la plataforma subía con 40 bailarines, también con guantes, con una cabeza acá, que levantaban las manos y las piernas todas a la misma altura, cuando se fue desapareciendo todo aquello, por un lateral de aquel escenario, entró un niño pequeño, vestido exactamente igual que el señor que cantaba, con un micrófono en la mano, cantando al unísono con el señor, que fue disminuyendo la voz, el señor, no el niño, y dejando que el niño acabara las últimas palabras de la canción. Terminado aquello, la cámara que lo estaba grabando todo giró 180 grados y ahí se pudo ver un teatro muy parecido al Cine 25 de Mayo, de estos de forma de herradura, con varios pisos, lleno de gente hasta arriba, con mujeres elegantes, con sombreros y tocados con plumas y con flores, que aplaudían con las manos levantadas porque tenían guantes de los caros. Los hombres con smokings negros o grises y pajaritas de colores, porque eran de grises de distintos tonos, que aplaudían más discretamente porque no llevaban guantes. Y luego de eso fueron saliendo de aquel teatro, se subieron a los coches, volvieron a la palabra fue apareciendo debajo, de, con, punto, con. Yo fui pasando de ombligo a axila, de axila a codo, de cola a respaldo a inclinación de cabeza. Cuando de pronto mi tía Lenny se acercó a mí y me dijo, ¿te gustó esa escena, verdad? Dije, sí. Ese hombre es un cantante negro de jazz. Y desde ese momento yo me quedé embelesado con aquella imagen y con aquello de ese hombre es un cantante negro de jazz. Salimos del cine, fuimos a casa. Mi madre los estaba esperando con la mesa del comedor puesta para la merienda para los tres, con el mantel de hilo bordado con flores de colores por mi hermana en la escuela de monjas, con las 3 tazas del juego de té de mi bisabuela, que solo quedaban 3, y solo era la merienda donde éramos 3 en mi casa y mi madre aprovechaba, con una tetera que era de otro juego, pero que cubría a mi madre, con un cubretetera que había hecho mi otra hermana también en la escuela de monjas, que yo creo que las monjas nunca habían visto en detalle aquel cubretetera, porque era como una falda así amarilla, tejida al ganchillo, con un cuerpecito también tejido al ganchillo triangular en amarillo, con los bracitos así de paños marrones y la cabeza marrón con 2 botones como ojos, el pelo así de lana de cuando deshaces el jersey que queda enrolada con un trapito, unas argollas como pendientes. Pero digo que las monjas nunca vieron aquel cubretetera puesto porque por delante salía el pitorro de la tetera y por detrás el asa. Y parecía más un travesti que un cubretetera. Bueno, allá las monjas. Mi madre ese día había hecho, como siempre, sándwich de migas, sándwich de jamón y unos panecillos de maíz que a mí me encantaban, muy parecidos a los panecillos de arroz o los budincitos de arroz portugueses, que se servían tibios y que los abrías y le echabas la mantequilla y se derretía. Y yo me ocupaba. Yo habitualmente, mientras merendábamos, cuando íbamos al cine, yo contaba mi versión de la película. Y si a mi madre le parecía adecuada para todo público, luego se la contaba a mis hermanos y a mis amigos y así se ahorraba un montón de dinero. Pero ese día yo no podía contar. Primero porque no me había enterado demasiado y segundo porque me rondaba en la cabeza aquella frase de mi tía. Ese hombre es un cantante negro de jazz. Yo ahí estaba disfrutando de mis pasteles, del té, que no me gustaba mucho, pero era caliente. Hasta que se fue mi tía
después de charlar con mi madre de sus cosas y de sus trajes y de sus telas y esas cosas que solían hablar mi madre con sus hermanas. Y cuando estaba mi madre lavando las tazas en la cocina y yo estaba sacudiendo el mantel en el patio al lado de la cocina para que vinieran los pájaros a comerse las migas, dije así como, mamá, ya tengo la respuesta a la pregunta que me hacen las tías y tus amigas cuando vienen de visita. Esa les conté. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y mientras plegaba aquel mantel para guardarlo en el cajón de los manteles usados, cuando sea grande, quiero ser cantante negro de jazz. Mi madre tenía todo muy resuelto y muy organizado, ¿no? Cuando le gustaba lo que yo decía, me pasaba la mano por la cabeza así, cuando no le gustaba, me pasaba la mano por la cabeza así. Nada, se quedó congelada mirando los azulejos, con la taza en la mano, tratando de no romperla. Yo dije, ¿habrán cambiado los azulejos? Miré los azulejos, eran los mismos de siempre. Así que volví a repetir, cuando yo sea grande, quiero ser cantante negro de jazz, como de la película. Y después de repetir 3 veces aquella frase y ver que no tenía respuesta de ningún tipo de parte de mi madre, más allá del congelamiento, me senté en las escaleras que había al lado de la encimera. Y la verdad que reconozco que me angustié y nunca le perdoné por un tiempo esa reacción tan fría a algo que yo había descubierto tan importante. Con el tiempo, cuando me hice adolescente, me di cuenta que mi madre no me había querido decepcionar aquel día, porque para ser cantante negro de jazz hace falta 2 cosas importantísimas. Una, saber inglés, y otra, saber cantar. Y yo nunca fui muy bueno ni para lo uno ni para lo otro. Y ahí es como que le perdoné. Y ahora que soy grande, me doy cuenta que mi madre nunca me quiso decepcionar ni contestar a aquello que yo le había dicho. Porque eso era la respuesta a una pregunta que hacían mis tías y las amigas de mi madre. Y las preguntas importantes en la vida nunca tienen una única respuesta. Yo creo que los periodistas y la gente que hace preguntas también ha visto esta película Big Fish, porque en un momento dado de la película el hijo le dice al padre, ¿sabes algo de los icebergs? Y el padre dice, sí. Dice, de hecho, una vez supe que llevaban uno a Texas para que bebiera agua y cuando se fue descongelando adentro había un elefante de estos antiguos con pelo de los mamuts. Entonces el hijo lo mira y dice, papá, era una manera de decir, era una metáfora. Y el padre dice, nunca empieces a contar haciendo una pregunta, lo que la gente quiere responder. Y los periodistas saben muy bien eso, por eso preguntan y preguntan y preguntan y preguntan. Pero una de las preguntas que a mí siempre me llamó la atención y que nunca tuve muy bien saber, nunca supe muy bien cómo contestar, es ¿qué sientes cuando cuentas? Yo siempre que cuando me preguntan eso, me acuerdo de la primera vez que conté, ¿no? Y fue una sensación así como de, claro, si tú dices, en una entrevista de televisión, y haces, aún. Si lo haces en la radio, imagínense, cierran un momento los ojos, ¿qué sientes cuando cuentas? Menos intenso. Ya si es para un periódico, nada, porque es AHH, ¿no? Por lo cual, empiezas a tratar de ver, como yo empecé en esto de la narración, como empecé en esto de la narración, como dije, por la puerta de atrás,
viendo esto del gesto, en algún momento llegué a la conclusión que esto del contar es algo así como bailar con el gesto al ritmo de la música de las palabras y el silencio, que queda súper bonito, pero que no responde a la pregunta. Pero lo que me respondió a la pregunta fue la película Billy Elliot. Una película donde un niño, hijo de unos mineros en el norte de Inglaterra, le mandan a hacer boxeo. A él no le gusta el boxeo. Pero justo en el mismo gimnasio hay unas clases de ballet. Y él va a ese gimnasio a mirar las clases de ballet hasta que le invitan a participar. Y él empieza a gastar ese dinero que le dan para la clase. Esto trae algunos conflictos. Porque es un niño, porque son todas niñas, porque el padre cuando se entera, hostia, ¿qué tal? A pesar que la abuela es una bailarina frustrada. Bueno, que todo mal, hasta que de pronto tanto el padre como el pueblo lo empieza a apoyar y se presenta a las audiciones del Royal Ballet. Hace una prueba bestial con una coreografía impresionante y le hacen una serie de preguntas. Y cuando se está poniendo, está con su mochilita y sus cosas, una de las del jurado, que es un jurado así muy de danza clásica, de personas así muy verticales, muy inglesas, muy de estar por encima de todo. Una le pregunta, ¿tú qué sientes cuando bailas? Y cuando yo vi esa película y vi la respuesta que da Billy Elliot, dije, es exactamente lo que siento yo cuando cuento. Entonces lo voy a leer, porque nunca me acuerdo del todo bien. Y como bailar, como contar, es bailar el gesto con la música tal, es casi como lo mismo. Sé qué sientes cuando bailas. No sé, dice el niño. Me siento bien. Al principio estoy como abarrotado, pero en cuanto empiezo a moverme, lo olvido todo. Es como si desapareciera. ¿Sí? Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando. Volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí, eso. Siento como electricidad. Y bueno, ahora es el momento donde si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla. Si no quiere hacer alguna pregunta, puede no hacerla. Yo puedo seguir hablando. Yo cuando probé esta charla en Lugo, duró 1:40. Luego me dijeron hay que recortarla un poco. Por lo cual, si no la entendieron bien, es que le fui recortando por el medio y perdió el libro. Pero en 1:40 se entiende perfectamente todo. Y si no tienen nada que preguntar, ni que comentar, los digo así como... Bueno, muy bien, entonces yo cuento una cosa cortita y acabamos. A mí como les decía, yo pertenezco a una familia italiana de olvido, ¿no? De estas que intentan incluso lo que recuerdan transformarlo en Buenos Aires esto es fácil porque como hay muchas familias italianas, hay costumbres muy italianas que están ya incorporadas a la tradición bonaerense, ¿no? Entonces, tú comes ñoquis los 29 de cada mes porque cuando en realidad es una costumbre italiana. Que la reformulas porque así ñoquis se les llama a los funcionarios que solo van a firmar y a cobrar.
y van a cobrar el 29. Entonces por eso se llaman los ñoquis del 29. Pero en realidad es una costumbre italiana. Bien al caso. Y hablando de memoria y de recordar y de olvidar, voy a contar una historia que intenta ser tradicional, que empieza con había una vez. No es tradicional, pero parece. Había una vez una selva. Había una vez una selva donde vivía un elefante. Había una vez una selva donde vivía un elefante que estaba muy preocupado porque no tenía memoria. Y el elefante que no tenía memoria, después de ver a los mejores psicólogos, psiquiatras, neurólogos, tomar flores de Bach, hacer yoga, meditación trascendental, fue a ver al brujo de la selva. El brujo de la selva, cuando lo vio, y el elefante le contó lo que le pasó, le decía, a ver, hombre, ¿cómo no viniste a ver antes? ¿Cómo no viniste a ver antes? El elefante, que no tenía memoria, dijo, pues es que no me acordaba la dirección. No se olvide ¿de qué estábamos hablando? El brujo de la selva dijo, no te preocupes. Dice, tú te quedas aquí, yo voy a ir por el mundo a buscar un hombre que tenga memoria de elefante, lo traigo y hacemos el cambio de memoria. Y ahí se fue el elefante a jugar con los suyos. Bueno, con los flamencos, porque no se recordaba muy bien quién era, ¿no? Y ahí estaba el elefante tratando de pararse el palo, mientras el brujo se fue por el mundo a buscar un hombre con memoria de elefante. Tardó 3 años en volver. No porque no encontrara hombres con memoria de elefante, sino que ninguno quería ir a la selva y hacer el cambio con el elefante, hasta que encontró uno y lo llevó. Lo llevó al hombre con memoria de elefante, lo dejó ahí en el medio del claro, en la selva, que era el lugar donde se hacían los rituales, y fue a buscar al elefante, los sapos agradecidos, porque en su búsqueda de memoria el elefante estaba ahí saltando con los sapos, con los que quedaban. Y ahí se fue con el brujo al medio de la selva y puso al hombre con memoria de elefante de un lado, al elefante sin memoria del otro. Y ahí llamó a la tribu y dijo, venid, que vamos a hacer el cambio de memoria. Cada uno fue a su choza, se puso lo que pudo, cogió algún instrumento, porque no era una canción ni una danza que tuvieran en el repertorio, pero improvisaron. Y ahí fueron al medio del claro del bosque y empezaron a balanzar, un poco alrededor del hombre, un poco alrededor del elefante, un poco alrededor de los dos, un poco alrededor del hombre, un poco alrededor del elefante, un poco alrededor del hombre, un poco alrededor del elefante. Y así estuvieron hasta que se cansaron y empezaron a cambiar, ¿no? Un poco alrededor del elefante, un poco alrededor del hombre, un poco. Y así estuvieron danzando hasta cuando vieron que empezaron a caer las primeras gotas y el brujo dijo, ya está. Y en cuanto detuvieron el movimiento y el sonido de los tambores, el brujo vio que el elefante sonreía. Y en aquel silencio de la selva, lleno de ruiditos, se escucharon unos elefantes que venían en manada y, para sorpresa de todos, el elefante que hasta ese día no tenía memoria, se sumó a la manada y se fue. El resto de la tribu se fueron cada uno a su choza a vestirse de algo, ¿no? Para seguir con sus tareas. Y ahí quedaron en el medio del claro el elefante, el hombre que había tenido memoria de elefante y el brujo. El brujo lo miró, le tendió la mano y dijo, no se preocupe, cualquier cosa que quiera recordar, viene a la selva, buscamos al elefante y se lo preguntamos. Y el elefante estaba ahí con sus elefantes. El brujo se fue a sus quehaceres de brujo. Y el hombre empezó a caminar por la selva, sin saber muy bien a dónde iba. Y atravesó la selva, y llegó a un bosque, y subió una montaña, y la bajó, porque estaba arriba, no por usar luz. Y llegó a la brisa del río, y lo cruzó por hacer algo, y siguió caminando, y llegó al borde de un océano, y lo nadó. Y así fue con las olas.
No, ¿Por qué tiene dos, una U y la otra U? Mira cuántas lucecitas. ¿De qué estábamos hablando? Nos veremos por ahí estos días. Recordad que tenemos todo el festival por delante, no se lo congreso. Así que de aquí al domingo al mediodía hay cuentos para ir tomar. Pues nada, Vamos a ver que es socio y ya conoce todo el programa. para el programa, las entradas permanentes están agotadas, las de los jueves no lo sé, pero bueno, que hay muchas cosas. Muchas gracias. No hay entradas, se entra directamente. Sí, cuando ya no quepa nadie, pues se va. Bueno, vamos. Pues nada, si no hay más preguntas, mañana a las 6 continuamos en la quinta temporada, el jueves, tanto en San Lorenzo como en María Zaneja. Así que muchas gracias por estar aquí, por recuperarte, que ha sido un placer. Bueno, bueno, en realidad estoy retirado Yo tengo una pregunta, si es posible. profesionalmente. ¿Por qué lo del vaso y la vela? Siempre digo que así a lo rápido, por si me entra sed y por si se corta la luz. Pero en realidad es porque para mí es fundamental los 4 elementos a la hora de contar. Entonces, como el suelo está sobre la tierra, respiramos porque hay aire, entonces pongo el fuego y el agua para completar el círculo de la